estás? Me da muchísimo gusto saludarte en el inicio de una nueva semana. Gracias por unirte a mí en este video para juntas meditar en un devocional bíblico de la palabra de Dios. Qué bueno que me acompañas y muchas gracias a ti que te has unido a mi canal de YouTube en el ministerio Una Vida que Florece, dedicado y compartido para todas las mujeres. Gracias a ti que lo compartes también con tus amigas, con tus contactos, y gracias también por la amabilidad que has tenido de regalarme un like a mi canal en YouTube. Soy tu amiga Evelia Rodríguez. Una vez más te doy la bienvenida desde los estudios de la Iglesia Bautista Central en Phoenix, Arizona. ¿Y qué te parece si comenzamos con una oración? Vamos a darle gracias a Dios por este día y gracias a Dios también por su palabra, que sin duda traerá una nueva enseñanza a nuestro corazón. Oremos. Señor, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra a través de este medio. Y gracias porque tu palabra es la fuente de bendición y de toda esperanza. Sin duda hoy también, al leerla, tú enviarás, Señor, un nuevo mensaje que aviva nuestro corazón, que nos fortalece y nos ayuda a continuar en el andar contigo, en el caminar día a día. Y aunque a veces, Señor, ese camino se pueda volver difícil, estamos seguras y confiadas que tú vas con nosotros, que tú no nos dejarás ni nos desampararás jamás. Señor, bendice a cada mujer que en este tiempo está escuchando este mensaje. Te ruego por su vida, porque, Señor, este mensaje de tu palabra puede edificar su mente y su corazón. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a través del estudio de tu palabra. Que la honra y la gloria sean para ti, Señor Jesús, en todo, por siempre y para siempre. Amén. Quiero comenzar este devocional, esta meditación, contándote una experiencia de una amiga mía, muy querida y por supuesto también mi hermana en la fe, mi hermana en Cristo. Ella es mi amiga Lorena Neri, a quien le envío un saludo también a través de este video. Bueno, ella tiene algunas semanas, algún tiempo, que ha tomado el reto de compartir con sus hijos las mañanas de cada sábado y escalar una montaña. ¡Wow! Me encanta esa actividad. Y bueno, en una ocasión mi hija y yo les acompañamos a ella, a sus hijos, y fuimos juntos y escalamos la montaña que está frente al templo de nuestra iglesia. Fue una experiencia realmente hermosa. No niego que fue cansado y que mientras íbamos subiendo la montaña teníamos que detenernos un poco para respirar, descansar un poco, beber agua y continuar hasta llegar a la cima de la montaña. Pero todo ese sacrificio y todo ese esfuerzo que estábamos haciendo juntos valió la pena cuando al final llegamos a la cima de la montaña y desde allá contemplamos el hermoso paisaje de nuestra ciudad. Fue maravilloso ver los edificios de nuestra ciudad, el templo de nuestra iglesia que se ve tan hermoso desde la cima de la montaña, pero lo más hermoso también fue sin duda tener una oración, un tiempo con Dios allá en la montaña, sentir ese aire fresco sobre nuestro rostro, ver a nuestros hijos jugar y correr, wow, tomarnos fotos. Todo fue una experiencia en verdad maravillosa. Subir a la montaña y desde allí contemplar lo hermoso que Dios ha hecho para nosotros. Así que en esta experiencia quiero también recordar cuando Jesús subió a la montaña con 3 de sus discípulos. Y he titulado esta meditación Hasta la cima de la montaña. Y recordando pues a mi amiga Lorena, a sus hijos, ese día, ese sábado tan bonito que pasamos juntos escalando la montaña, viene a mi mente pues la experiencia de Jesús, o más bien la experiencia de los discípulos de Jesús cuando llegaron hasta la cima de la montaña. Vamos a leer esta historia y se encuentra en Mateo capítulo 17 y voy a leer los versículos del 1 al 9. Este acontecimiento, esta parte de la historia en la vida de nuestro Señor Jesucristo junto a sus discípulos. Dice así la palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos
y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Qué hermosa experiencia subir al monte con Jesús. Sabes, querida amiga, querida hermana que me estás escuchando y mirando a través de este video, en nuestro andar con Jesús no solo vamos a estar atravesando valles frondosos y tranquilos. En algunas ocasiones atravesaremos desiertos de soledad y de aflicción, pero algunas veces el Señor Jesús también va a permitir o nos va a invitar a subir una montaña alta con Él. Nos pedirá que escalemos con Él hasta llegar a la cima. Eso hizo con 3 de sus discípulos, pero déjame decirte algo, Él lo hace con un propósito especial. Él quiere mostrarnos propósitos en la vida mientras caminamos con Él, escalamos montañas o atravesamos desiertos. Y pensando en esta historia, cuando Él tomó a estos 3 discípulos y los llevó a lo alto de la montaña, vivieron esta preciosa experiencia de ver al Señor Jesús transformado, radiante, glorioso. Y podemos sacar algunas enseñanzas de esta porción bíblica. Y la primera que yo quiero compartir contigo: si el Señor Jesús te pide escalar una montaña, es porque Él quiere tomarte aparte. Fíjate qué privilegio, elegirte aparte. Eso fue lo que hizo con estos 3 discípulos. El versículo 1 dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y dice, y los llevó aparte a un monte alto. Es curioso que en esta parte de la historia de los discípulos con Jesús, Él no se llevó a los 12. Él eligió a 3, solo 3, para que vivieran esta experiencia con Él. Así que, querida amiga, si estás escalando una montaña de adversidades, es porque el Señor te ha tomado aparte. Te ha elegido de entre muchos para que vivas una experiencia especial y maravillosa con Él. Sí, qué privilegio para Pedro, para Juan, para Jacobo, el que ellos 3 fueran elegidos. Y aunque escalar ese monte alto, como lo menciona la palabra de Dios, no debe de haber sido nada fácil. Se deben de haber cansado, a lo mejor tuvieron ganas de bajar y no continuar, a lo mejor tuvieron sed, a lo mejor se les hizo difícil. Sin embargo, ellos siguieron adelante con Jesús. Y cuando llegaron a la cima de la montaña, la experiencia con Jesús fue inolvidable. Contemplaron el rostro del Señor, sus vestidos resplandecientes. Así que, querida amiga, siéntete dichosa de saber que el Señor te ha elegido aparte. Y si te pide subir la montaña con Él, no rehuses a su llamado. Sigue hasta la cima, que sin duda tendrás una experiencia inolvidable. Así que, hasta la cima de la montaña, porque el Señor te ha tomado aparte. Te ha elegido. ¡Qué privilegio! En segundo lugar, hasta la cima de la montaña, porque el Señor quiere que escuchemos su voz. El versículo 5 de Mateo 17 dice:
mientras él aún hablaba, o sea, Pedro estaba hablando y estaba emocionado con Jesús, ¿verdad? Y quería hacer allí un tabernáculo, una enramada. Y bueno, allí el Señor interrumpió esa conversación de Pedro. Y dice la palabra de Dios, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. El Señor permitirá que lleguemos hasta la cima de la montaña porque quiere que le escuchemos. Muchas veces el ruido de la casa, el ruido de la ciudad, lo agotadas que estamos en el trabajo, lo abatidas que podamos estar por el estrés y tantas otras distracciones impiden que escuchemos la voz de Dios. Y creo entonces que el Señor ve necesario para nosotros tomarnos aparte, subir a lo alto de la montaña y escucharle hablar. Me encanta esta porción de la Escritura, cómo Pedro se emocionó al ver a Jesús transfigurado, resplandeciente y ver que hablaba con Moisés y con Elías, que pienso que se quería quedar ahí para siempre, ¿verdad? Era una experiencia maravillosa, hasta quería hacerles allí una enramada, un lugar para ellos, un lugar donde continuar disfrutando ese momento. Sin embargo, el Señor interrumpe y habla. La voz de Dios dice que desde la nube les dijo, este es mi Hijo amado, a él oír. Es decir, el mandato del Señor sigue siendo el mismo para ti y para mí. A él oír, oíd al Señor Jesús. Es necesario entonces que escuchemos su voz. Ahora, un tercer pensamiento que puedo aprender de esta preciosa historia, hasta la cima de la montaña, porque el Señor desea nuestra adoración. El versículo 6 dice así, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Es decir, Pedro, Jacobo y Juan, al oír esa voz, al estar contemplando al Señor Jesús, sencillamente brotó de su corazón un acto de adoración. Dice que se postraron sobre sus rostros y por supuesto tuvieron un gran temor, un temor reverente, aquel temor que les hizo caer postrados ante el Señor y adorarle. Esta experiencia extraordinaria, fuera de lo común, causó en los discípulos ese temor reverente que los hizo postrarse y adorarse. Pero de nuevo, la tierna voz del Señor Jesús les habló y les animó. Y el Señor viene y les dice, levantaos, no temáis. ¡Wow! ¿Te imaginas, querida amiga, qué experiencia la de estos varones? El ser elegidos aparte, el que el Señor los haya tomado a ellos tres, el que el Señor los haya llevado a esa cima de la montaña, porque quería que ellos vivieran esa experiencia. ¿Sabes, querida amiga, querida hermana que me escuchas? En nuestro caminar con el Señor, desafortunadamente, muchas de nosotras quisiéramos detenernos en la base, allí donde todo está cómodo, en el punto más bajo de la montaña, donde todo está tranquilo, donde no hay esfuerzo por hacer, donde la comodidad nos abraza. Muchas de nosotros quisiéramos quedarnos ahí y muchas de nuestras amigas o de los discípulos del Señor se quedan en ese lugar, en el punto más bajo de la montaña donde se encuentra la comodidad y donde lamentablemente no se ejercita la fe y no se crece más. Pero hay otros, en cambio, que comienzan el ascenso a la montaña donde el Señor Jesús quiere llevarles, pero las exigencias de la vida o a veces nuestras propias costumbres nos impiden seguir avanzando. Y esas actitudes y esas costumbres o esas exigencias de la vida nos arrastran hacia abajo. En lugar de continuar subiendo, escalando, retrocedemos. Sin embargo, hay otros discípulos, hay otras discípulas que completan el viaje hasta subir a la cima, para entonces allí escuchar la tierna voz del Señor que dará paz,
que dará consuelo, que dará fortaleza y que dará gozo. Y yo te pregunto, ¿dónde te encuentras ahora? ¿Estás abajo en el inicio? ¿Has empezado el ascenso? ¿O ya llegaste a la cima, donde el Señor quiere encontrarse contigo y tener una experiencia maravillosa, donde sin duda escucharás su voz y Él hablará a tu corazón, te consolará y te confortará? Yo espero que estés en este último grupo de fieles discípulas que anhelan escalar las montañas altas para encontrarse con su Señor. Es posible que en estos momentos estés atravesando, mientras vas escalando tu montaña, piedras grandes, espinas en el camino, espinas, arbustos que tienes que esquivarlos. Es posible que el cansancio te agote y ya no quieras continuar. Los problemas, las dificultades, las incertidumbres y todas aquellos retos que la vida nos presenta, es como ir escalando esa montaña en la cual el Señor nos ha llevado. Pero déjame decirte, o déjame animarte, para que llegues hasta la cima. Allá te espera una experiencia maravillosa con el Señor. Allí el Señor te tomará aparte, hablará a tu corazón y la respuesta sin duda será adorarle. ¿Qué te parece entonces si el Señor una vez más nos dice, ven hija mía, escalemos esta montaña, porque en la cima tendremos una experiencia maravillosa? Acepta el reto, toma la mano de Jesús, Él guiará tu escala hasta llegar a la cima y encontrarte con Él. Vamos a orar. Señor, qué experiencia tan hermosa encontramos en tu palabra cuando tomaste esa parte a tus discípulos y los llevaste a una experiencia inolvidable. Señor, a veces no entendemos nosotras cuando también tú nos invitas a ir contigo a la cima de la montaña. A veces nos frustramos y comenzamos el ascenso, pero a la mitad del camino empezamos a descender. Señor, ayúdanos a llegar hasta el final, aquella cima donde contemplaremos contigo un hermoso paisaje, donde todo, Señor, lo veremos desde tus ojos, desde tu corazón. Te ruego, Señor, que nos ayudes a continuar hasta llegar contigo a la cima de esa montaña y tener una experiencia extraordinaria. Gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a cada mujer que escucha este video, a cada mujer que, Señor, está ahora mismo escalando una montaña de dificultades. Señor, que sientan tu mano, que sientan tu hombro guiando su camino. Que disfruten, Señor, el llegar al final, a la cima y escuchar tu voz. Padre, bendice a mis hermanas, bendice a mis amigas en su travesía por esa montaña. Sabemos que vas delante y que contigo, Señor, será posible llegar feliz hasta la cima. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias por esta experiencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos y te damos gloria y honra. En tu nombre precioso, Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querida amiga, querida hermana que me escuchas. Un abrazo, feliz inicio de semana y te invito a escuchar el próximo devocional la siguiente semana. Hasta pronto, muchas bendiciones, un abrazo.